contacto con toda la gente. Sí, sí, la verdad que sí. Si bien estamos todos un poco aburridos de esto y queremos tener cierto contacto, inclusive en estas jornadas que intentan ser de intercambio, vernos las caras, conversar es otra cosa, pero bueno, es lo que hoy nos depara un año atípico, como es el Exactamente. título de la charla. Pero la tecnología, bueno, ustedes van a estar viendo en la pantalla el número de contacto, que es el celular, para que nos envíen las preguntas. También, por supuesto, a través de las redes sociales vamos a estar con toda la gente de Agrifin recibiendo las preguntas y luego al final con la posibilidad de trasladar las mismas. Álvaro, ¿cuántos corrales se evaluaron este año? Mirá, Los números que vamos a ver, ya los vamos a tener, sí. pero simplemente como adelanto. Bueno, la evaluación versa en el entorno de si bien hay muchos corrales chicos y grandes, o sea, el universo es vasto, pero hay unos 75.000, 76.000 animales evaluados en esta base de datos. Un número muy importante si uno lo lleva a lo que es el total de lo que es el confinamiento hoy en el país. Sí, es en realidad un número muy importante, la verdad que por suerte el negocio ha ido creciendo, nosotros participamos de manera importante en él, pero por sobre todas las cosas, y ya lo vamos a destacar como un hecho muy positivo en el transcurso de la presentación, se ha aumentado mucho la registración, la toma de datos, y entonces eso es lo que realmente nos permite enriquecer nuestra estadística y poder dar recomendaciones más precisas, ¿no? Bien, Álvaro, vamos a arrancar con la presentación, pero antes de ir a la presentación, brevemente una introducción tuya a propósito de lo que es la empresa, de la línea de trabajo. Vamos a compartir un video institucional y ya luego vamos a arrancar con la presentación. ¿Cuál es el foco hoy de la empresa en lo que tiene que ver el tema nutrición? Bueno, la empresa Agrifin es parte del Royal Agrifin Group, es una empresa de origen holandés, que bueno, se ha diversificado y está en muchas partes del mundo hoy, y el foco es la prestación de servicios, el asesoramiento, y bueno, la provisión de algunas premezclas vitamínicos, minerales y algunos aditivos para corrales, para tambos también. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos acá en Uruguay. En el resto de la empresa, en el resto del mundo, tiene cosas muy diversas como flores Diversificada. es muy diversificado. Muy diversificada. Álvaro, el agradecimiento, bueno, a ustedes por la confianza, por invitarnos a participar. Vamos a estar nuevamente integrándonos sobre el final de la conferencia para poder estar trasladando las preguntas que vayan llegando. Invitamos a la gente a que participe. La idea de esto es hacerlo muy interactivo para que sea también, bueno, entretenido para mucha gente que nos está siguiendo de distintas partes del país y del mundo en distintas circunstancias, pero si te parece vamos a una presentación de lo que es la empresa rápidamente y ya comenzamos la conferencia. Perfecto. Arrancamos con todo. Bueno, buenas noches. Después de la presentación de Martín, vamos a empezar con la presentación. Esto es normalmente, como hablábamos recién, estamos acostumbrados a hacerlo en forma presencial sobre fin de año siempre, tratando de devolver de cierta manera la información que recabamos de los clientes, como una forma de enriquecer el contacto y de marcar algunas líneas de trabajo. Por supuesto que el nombre de la charla de hoy es el comportamiento del Fieldot en un año típico, porque vaya si ha sido un año típico. En cuanto a la agenda, vamos a ver qué pasó en el 2020, vamos a hablar algo de resultados físicos del Fieldot en el 2020, resultados económicos, que va a ser sobre un promedio de datos. No vayamos a pensar que esto es una aproximación al negocio de cada uno de ustedes en sus casas, simplemente es
es una aproximación con la base de datos que manejamos. Vamos a ver las principales variables que afectan el negocio, un análisis de algunas alternativas, sin llegar a hacer futurología. Vamos a intentar visualizar por dónde va el negocio en los años siguientes y bueno, y vamos a arribar a algunas conclusiones. Después vamos a tener un espacio de preguntas donde, bueno, si está a nuestro alcance, con gusto las iremos evacuando. ¿Qué pasó en el 2020? Bueno, por supuesto que tristemente la estrella del 2020 no es ni el feedlot, ni el ganado, ni la carne, sino el COVID-19. Nosotros, además de toda la afectación en medicina humana y demás, en la parte de lo que hace estrictamente al negocio, hubo una afectación muy importante de los mercados, y eso nos pegó duramente. Si lo vemos en datos de faena, la faena en Uruguay está 12% por debajo del año pasado, si vemos en una comparación interanual. Si bien un dato a destacar de esto es que los animales jóvenes, las categorías jóvenes han crecido. Eso después vamos a volver sobre el tema, pero habla muy bien de lo que venimos haciendo en cuanto a la recría y demás, porque estamos llegando a faena con animales más pesados, pero a su vez más jóvenes. Entonces, si vemos la evolución semanal de la faena, ya empezamos con una faena inferior, pero que en el primer trimestre tuvo una caída notable con la primera ola de coronavirus ahí sobre febrero y marzo, ¿verdad? Eso nos pegó duramente. En el segundo trimestre la faena empezó levemente a recuperarse, pero no llegó a recuperarse de todo. Siguió la recuperación en el tercer trimestre y hacia el cuarto trimestre fue que empezaron a darse faenas más importantes, con la salvedad de que esta segunda ola de coronavirus en Europa volvió a afectar el mercado más importante que tiene el corral, que es el mercado de cuota, y bueno, a nosotros eso lo que nos afecta es en que en las salidas de cuota estamos teniendo ciertos retrasos, y bueno, eso si bien no ha sido tan grave, después vamos a volver sobre el tema, nos ha provocado algunos disturbios, ¿no? Los datos de faena semanal, el récord estuvo en el eje de las 54.500 cabezas, y bueno, del 100% de la faena, más o menos entre el 14 y el 17% proviene de corrales. Si lo vemos comparado contra el 2019, vemos que esto ha crecido en base a que ha crecido relativamente, porque la faena fue menor, no porque en realidad haya muchos más animales de feedlot faenados. Si vemos un poco la evolución mensual del precio del novillo gordo, cerramos un año 2019 con el precio muy arriba, muy alto. Si ven por acá, en el entorno de los $4.20, y empezamos este año también con un novillo con valores muy importantes. En el primer trimestre esto se cayó hacia valores del entorno de 3.25, y en el segundo y tercer trimestre copia prácticamente la curva del año 2018, y en el tercer trimestre terminaron cayéndose bastante más. Esta gráfica termina cayendo a valores del entorno de 2.90 en noviembre y principios de diciembre. Si vemos la evolución del precio del novillo gordo de corral y de campo en cuarta balanza, bueno, veníamos también de un 2019 con precios al alza, y pasa lo mismo que veíamos recién. Los precios de los novillos de corral han empezado a caer desde el primer trimestre de este año, y bueno, llegamos a una coyuntura de ahora de la cuota que tenía que entrar en noviembre, donde nos ha sido bastante difícil terminar pactando, y bueno, estamos expectantes con lo que va a ser
lo que va a ser para adelante, porque la cuota de febrero, bueno, tenemos ciertas dudas de cómo se va a terminar haciendo. Vamos a intentar sobre el final hacer una aproximación con respecto a esto. Nos vamos a ir metiendo en los resultados físicos del feedlot. En términos generales vamos a hablar un poco de la característica de la base de datos. Los feedlots desde donde tomamos los datos son feedlots que prácticamente están dispersos en todo el país. Hablamos de 21 feedlots, 613 tropas, 76.500 animales, que era lo que recién comentábamos con Martín. Es una base muy fuerte. Peso, vamos a ver los pesos de inicio y fin. Son pesos destarados en el campo. Nuestra base de datos es 75% de machos, la gran mayoría cuota 481, ubicados en 12 departamentos. Esa va a ser la característica de la base de datos. Si le vemos en la distribución trimestral de los cierres, bueno, lo que estamos viendo es que en el cuarto trimestre tenemos solo el 7% de los datos, porque en términos generales ese atraso que recién marcábamos en lo que han sido los negocios o sea, la faena de la cuota de la cuota que debía haber terminado de faenarse en noviembre, nos lleva a que no tenemos el 100% de los datos procesados a este momento. Les diría que ya la semana que viene, la otra, con todos los datos terminados, vamos a andar muy parecido, y esto se va a repartir prácticamente en cuartos. Siguiendo con la característica de la base de datos, el promedio de animales en los corrales es de 125 animales por corral. Los días de encierro ponderados son 136 días. El peso inicial, 376 kilogramos. El peso final, 565 kilos. La ganancia media promedio, 1,4 kg. El consumo, 10,5 kilos de materia seca por animal y por día. Esto es un 2,3% de peso vivo, con una eficiencia de conversión de 7,7 a 1. La eficiencia de conversión la estamos definiendo como los kilos de comida, de materia seca de comida que el animal consume para producir 1 kilo de carne. Cuando hablamos de los días de encierro ponderado, vemos que ese 136 está influenciado por la demora en levantar la cuota que decíamos al principio. O sea, cuando se dio la primera ola de COVID en el primer trimestre, nos vimos, el negocio se vio afectado, muy afectado, y bueno, se demoraron en levantar esos animales, y eso generó animales con más días de encierro de lo normal. Si lo vemos contra bases de datos de años anteriores, eso es lo que estamos viendo. La relación entre eficiencia de conversión y consumo, en términos generales, los animales que más comen van perdiendo eficiencia de conversión. La ganancia diaria y consumo también es bastante lineal. Lo que sí estamos viendo es un montón importante de datos que son animales con consumos relativamente bajos, pero muy buenas ganancias diarias. A este respecto, estamos hablando de una mejora en la eficiencia de conversión. Ahora lo vamos a ver, la relación entre la ganancia media diaria y la eficiencia de conversión. En una base de datos tan amplia como esta, explica menos el resultado de esta ecuación. En términos generales, cuando hacemos los cierres de corral a corral, la ganancia diaria explica el 70% de la eficiencia de conversión. Y bueno, cada vez, cada año que vamos evolucionando, que vamos cerrando mejor y que vamos teniendo más experiencia y vamos mejorando todos los parámetros, nos vamos encontrando con parámetros de cierres muy buenos, de eficiencia de conversión muy buena, como los reportados en los cierres americanos, por ejemplo, que antes
a nosotros nos eran mucho más esquivos, y bueno, es lo que hemos venido viendo con el correr de los años, y la verdad que ha sido una evolución muy buena. ¿Qué hemos aprendido en los últimos 10 años y qué hemos hecho para mejorar los resultados? Bueno, es de lo que estábamos hablando recién. La verdad que se ha ido a mejores diseños de corral. En términos generales, la infraestructura siempre ha venido rezagada, han sido años de crecimiento prácticamente exponencial, de crecimientos muy vertiginosos, y entonces siempre la infraestructura estuvo atrás del animal. Hoy ya desde el vamos, los corrales están siendo mejor diseñados, estamos pudiendo poner algo más de inversión en la infraestructura. Bueno, cuando recién empezamos no teníamos muy claro si esto iba a ser coyuntural o si iba a ser estructural el negocio, ¿no? Entonces intentábamos hacerlo con la menor inversión posible, y bueno, pasan los años, el negocio sigue creciendo, y lo que nosotros entonces en realidad hemos podido ya desde el vamos hacer mejores diseños y tener mejores corrales. También le hemos puesto mucho foco en el mantenimiento de las infraestructuras, sobre todo en el mantenimiento de los pisos, y bueno, si bien conceptualmente el día que empezase el corral, ese mismo día es el día que empieza el mantenimiento, poner un equipo, poner personal y demás, no ha sido fácil. Hoy todos los actores que actuamos en esto lo tenemos internalizado, y esto es un hecho. Entonces la verdad que una parte muy importante de la mejora viene por los mejores mantenimientos de los corrales. Otra parte muy importante de la mejora ha sido el tema del grano, sobre todo porque cada vez en las dietas vemos más maíz. Nosotros, sobre todo en la zona centro del país y este del país, eran corrales con mucho más participación del sorgo como alimento, y eso con el correr de los años, un poco de la mano de los precios relativos de los granos, se ha ido cambiando hacia maíz, y la verdad que hemos venido mejorando mucho. Y además hemos tratado de hacer un trabajo de extensión muy importante, teniendo en cuenta los factores de procesamiento de grano que ayudan a mejorar los indicadores, ¿no? Mejores recrías, un punto importante que lo marcábamos hoy cuando hablábamos de la faena de animales más jóvenes, es que bueno, hemos venido mejorando nuestras recrías. Hay un núcleo importante de productores que se ha dedicado a abastecer de ganado a los corrales, y la verdad que esa profesionalización ha llevado a que tengamos animales cada vez más jóvenes y más pesados, mejor preparados para entrar a los corrales, y la verdad que eso lo hemos visto la mejora en la edad de la faena, en rendimiento por animales de mejor conservación. En el tema de registración, que era lo que hablábamos con Martín en el inicio, o sea, la verdad que los corrales se han ido agrandando, se han ido profesionalizando, cada vez más la registración es clave, y bueno, nos ha ayudado a ponerle mucho número a los problemas para tratar de resolvernos. Es muy difícil mejorar cosas que no se miden, entonces, y que al no medirlas no tenemos el dato de lo que se gasta o de lo que nos cuesta. Y bueno, entonces se ha hecho una inversión muy importante en tiempo y en capacitación y en tecnología para tener mejores registros. También nos ha permitido hacer estadística, que es parte de lo que vamos a ver ahora siguiendo con la presentación. Y otra cosa muy importante, nos ha permitido mejorar las compras. Hay más animales donde seleccionar, pero a su vez la registración y demás nos ha permitido hacer hincapié en seleccionar y en mejorar y en intentar seleccionar los mejores animales para entrar al field.
la relación entre el peso de inicio y la eficiencia de conversión. El peso de inicio es el peso de ingreso al corral y la eficiencia de conversión. Lo que vemos en esta curva es que en la medida que aumentan los pesos de inicio, la eficiencia de conversión se deteriora. Si lo vemos cuando lo segregamos por estratos de peso, ahí nos queda bien definido. El primer estrato es en los 320 kilos, el otro en los 420, y los otros son animales más pesados. Y lo que vemos básicamente, porque hay puntos de animales muy pesados, pero que a su vez tienen muy buena eficiencia de conversión, como estos de aquí abajo. Entonces lo que vemos es que cuando aumenta el peso de inicio, es menos predecible la performance. Esto no es nuevo para nosotros. Ya en el año 2012, les diría que en el 2011 y antes, veníamos haciendo con Atilio Ciuffolini y con los compañeros del Tramonto, veníamos haciendo este tipo de análisis, y bueno, lo que veíamos era curvas prácticamente iguales. Y ahí lo que nos preguntábamos en ese momento era cuánto de ese empeoramiento de la eficiencia de conversión se debía realmente a los kilos iniciales, y cuánto era que eran animales viejos. Bueno, la base de datos que manejamos hoy, que son prácticamente el 90% son animales cuota, por lo tanto menores de 30 meses, de 25 cuando entran al corral, o sea, cuando se da esta relación, nos indica que eso es por peso y no por animales adultos, como nosotros pensábamos en el inicio, cuando todavía nos estábamos comiendo una caja de ahorro de novillos viejos que había en el país, que hoy prácticamente está disminuyendo mucho. La relación entre los días de corral y la eficiencia de conversión es una relación que, como vemos, no ajusta demasiado. Inclusive una de las cosas que veíamos hoy era que este año particularmente los días de corral se estiraron, pero no nos afectó mayormente la eficiencia de conversión. No tenemos este año peores eficiencias de conversión que el año pasado, si bien tenemos 20 o 25 días más de promedio de encierro. Eso tiene relación también, y es bueno mencionarlo, que ha sido un año muy bueno. Años con problemas para el sector agropecuario, como son la sequía, son años que en los corrales la verdad que nos va mejor que otros años. Entonces puede haber ahí alguna interferencia entre el dato. Vamos a analizar más adelante un corral de 100 días contra algunos corrales de 200 días que tenemos cerrados también, y vamos a ver que sí hay un deterioro de la eficiencia de conversión cuando estamos llegando a los 200 días, del entorno del 10-12%, pero no en los 136 días que estamos evaluando ahora. Un tema que es bien interesante de mencionar, que bueno, al principio cuando recién empezamos a trabajar en el tema, el hecho de que los encierros, que en ese momento eran de 80, 90, 100 días, terminaran siendo de 130, nos parecía una cosa muy negativa, mucho más negativa de lo que nos parece ahora. Es porque McLaughlin y Garrett en el 2010 y el año pasado, en el 2018 y 2019, por domingo en Argentina han presentado trabajos muy buenos de transferencia de carcasa. La transferencia de carcasa está definida como la proporción del incremento de ganancia de peso que se captura como aumento de peso en la carcasa caliente. O sea que, para ponerlo en términos gráficos, si un animal gana 1 kilo el día 1 del corral, probablemente ponga 500 gramos de carcasa, y si un animal gana 1 kilo en el día 120 del corral, probablemente ponga 700-800 gramos
de carcasa. Entonces eso hace que el número que nos parecía, que en el arranque nos parecía muy complicado, sea menos malo. ¿Qué nos pasa con las relaciones entre el año, entre la estación del año y la ganancia media diaria? Bueno, como vemos acá, la primavera, si bien ha sido un año seco, un año bueno para el corral, la primavera se lleva todos los méritos, con un kilo y medio, seguido por el verano, y siempre, esto no es nuevo, y aún en años que no han sido malos, que no hemos tenido otoños llovedores o inviernos llovedores, otoño e invierno son los momentos donde tenemos las peores performances en el corral, con lo cual una de las cosas que tenemos que tener clara es que sigue siendo nuestro problema el barro, y las condiciones de piso son las que más complican. Cuando lo vemos esto mismo en eficiencia de conversión, vemos lo mismo. En términos generales, en primavera y verano son donde tenemos mejores eficiencias de conversión. Hoy hablábamos que el promedio había sido de 7,7 a 1, eso está dado por 7,3 a 1 en primavera y verano, y con un 7,9 a 1 en otoño e invierno, ya les digo, en un otoño e invierno que fue bueno. Y si bien el verano también tiene sus complicaciones, porque de un tiempo a esta parte el calor, el estrés térmico nos ha jugado algunas malas pasadas. Nuestro problema más serio desde el punto de vista de estación del año sigue siendo el barro y la humedad del otoño-invierno. Bueno, vamos a hablar algo de resultados económicos. Como estuvimos hablando, vamos a analizar una base de datos amplia. No esperen acá ver reflejado el dato de su cierre en particular, pero bueno, vamos a ver las tendencias de cómo ha sido el negocio en este último año y en los últimos 3 años. En términos generales, lo que estamos graficando acá son las relaciones de precio entre la cuota, entre el precio promedio de venta al frigorífico en dólares en pie, con un 55% de rendimiento, y el precio de compra del novillo HQB tomando el precio de la Asociación de Consignatarios de Ganado. Lo que vemos es que veníamos de un 2018 con una diferencia interesante de compra-venta, que en el año 2019 se fue achicando, y llegamos a un momento del último trimestre y del primer trimestre de este año donde el precio de la reposición estuvo por encima de lo que era la venta en pie del novillo de cuota. Después vamos a hablar de esto, pero es una relación de precio peligrosa. Si vemos el costo de la dieta por tonelada de base seca, bueno, aproximadamente el costo de los últimos años anduvo en el entorno de los $197. Tenemos un cuarto trimestre de 2018 y prácticamente todo el 2019 hasta el último trimestre con precios muy buenos de comida. Eso vamos a ver cómo nos pesa en el número. Y bueno, y empezamos el 2020 con una comida que el maíz se compró relativamente bien, si bien fue más caro que en el 2018 y 2019, se compró relativamente bien y estábamos con buenos precios de la comida hasta este último cuarto trimestre, donde la verdad que ha sido un problema. Es un problema en realidad el precio, han subido entre 20 y 25% todos los alimentos, y también tenemos un problema de provisión de alimentos, sobre todo por algunos problemas de frontera y de coyuntura en Argentina y en Paraguay, que nos está complicando bastante. Pero bueno,
Vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo termina siendo la zafra de cebada y de trigo de fin de año y bueno, y vamos a ver qué pasa con el maíz en el primer trimestre del año que viene. Vamos a hablar un poquito de la construcción del margen y en el negocio de cuota y bueno, es un poco complicada de mostrar esta presentación, pero lo que queríamos significar básicamente es que cuando teníamos buenas diferencias de compraventa, una compraventa favorable, normalmente los márgenes que se obtienen son buenos. Cuando esas compraventas empiezan a complicarse, los márgenes caen, y bueno, si bien los precios de la comida fueron buenos y el costo de kilo producido quedó competitivo, ahora lo vamos a ver en otra gráfica que nos muestra cómo afecta la compraventa y el margen. Pero bueno, hablando de márgenes de los últimos 3 años en promedio, tenemos que el margen ha sido del entorno de los $100 por animal y en el último año este margen cayó, se posicionó más o menos en $84 y bueno, vamos a ver cómo seguimos, vamos a intentar hacer una aproximación al final sobre el primer trimestre del año que viene o el negocio del año que viene, ¿no? Esto es lo que les venía diciendo, hablando de la composición del margen. Nosotros veníamos de un 2017 donde el margen básicamente estaba construido por la compraventa con un margen de alimentación que era negativo. Los buenos precios de la comida y básicamente el buen precio del novillo gordo lo que ha hecho en estos últimos 3 años es que los márgenes de alimentación han sido positivos, que no era lo normal y no es lo histórico en nuestros corrales. Y bueno, lo que estamos viendo, sobre todo cuando hoy veíamos el problema que tuvimos de compra-venta en el primer trimestre de este año, lo que nos salvó fue, lo que le salvó el margen al corral fue el margen de alimentación, ¿verdad? Y lo que estamos viendo hacia fin del trimestre, y probablemente sea lo que vamos a tener como escenario el año que viene, va a ser un negocio que se va a parecer más a nuestro negocio histórico, donde el margen va a estar construido básicamente por la compra-venta con un margen de alimentación probablemente negativo. Cuando hablamos de margen de alimentación, hablamos del margen que nos queda por la venta de los kilos producidos en el corral, menos el total de los gastos. Entonces, eso es lo que vamos a intentar proyectar en unos momentos. ¿Cuáles son las principales variables que afectan el negocio? Acá lo que vamos a intentar poner en forma gráfica son algunos de los componentes principales que afectan el negocio y donde hay que poner foco. Esta planilla es una planilla de cierre que usamos habitualmente. La planilla de cierre compara dólares básicamente, y bueno, y lo que intenta ponernos de relieve es el peso relativo de cada una de las variables que afectan al negocio. Entonces vamos a tener el precio de la dieta. Nosotros acá vamos a usar los datos promedio de los últimos 3 años, el precio promedio y un precio promedio de la hotelería. Acá hay de todo, porque hay desde hotelerías profesionales que valen un poco más que esto que nosotros estamos teniendo acá, hasta hotelerías calculadas en campos particulares que tienen en cuenta la inversión y la mayoría y los costos variables, pero básicamente es un promedio. Tenemos en cuenta el precio de compra del novillo de reposición y el precio de venta del gordo en cuarta balanza
y los rendimientos promedio. También vamos a utilizar para las simulaciones el peso inicial y el peso final de salida de este año, la eficiencia de conversión y la ganancia diaria que tuvimos en el año y la duración de los engordes, también de los datos promedio del 2020. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces acá? Bueno, vamos a ver que para poner un novillo en el corral requirió una inversión entre compra del animal y el pago de la comida y de los costos asociados a la hotelería, unos $1.060. Capturamos por la venta de ese animal de 565 kilos, $1.164. El costo promedio del kilo producido fue de $1.80 y tuvimos un margen que, como vimos hoy, en los últimos 3 años anduvo en el eje de los $100, con una rentabilidad sobre el ciclo del 9,48%. ¿Qué es lo que estamos poniendo acá? Bueno, estamos viendo un análisis de escenario. Lo que queremos ver es el peso relativo de cada una de las variables. Esto se lee como el aumento del 1% del precio de venta, del precio de compra, del precio de la ración y de la eficiencia de conversión, cómo afecta la rentabilidad, cómo mejora la rentabilidad. Y en la variable de rendimiento, esto es cuando aumentamos el 1% del rendimiento del animal al final, o sea, pasar de acá de 55 a 56, cómo afecta la rentabilidad. ¿Por qué hicimos esto así? Porque lo que nosotros queríamos significar acá era cuánto afecta a un animal de mejor conformación, mejor terminado, cómo afecta el negocio. Entonces, lo que estamos viendo acá es que una mejora de un punto en la venta nos mejora prácticamente 1,09 la rentabilidad. Una mejora en la compra nos mejora 0,75% de la rentabilidad, y una mejora en la ración, un 0,3%. O sea que lo que esto nos quiere significar es que el peso relativo de las variables de compra-venta tienen un significado más importante que el peso relativo de las variables asociadas al proceso productivo en sí mismo. Y bueno, si bien nosotros intentamos ser lo mejor posible desde el punto de vista productivo, porque en realidad capturar todo el margen que podamos es lo que nos devela. Tenemos que prestar mucha atención a las variables de compra-venta, y cuando hablamos de calidad de ganado tenemos que visualizar claramente que el rendimiento en base a un animal joven, bien terminado y de buena conformación es una variable que pesa muchísimo en la mejora de los resultados. Y después, cuando queremos mostrar el break-even de compra y el break-even de venta, el break-even es la caída de precio de venta para ganar cero, o el aumento de precio de compra para ganar cero. Vemos que la separación es poca, o sea, es un negocio que tiene ciertos riesgos, y hay que estar muy atento a todas las variables, ¿no? Esto que les estoy mostrando ahora es lo mismo, pero puesto de una manera un poco más amigable, y lo que les quería mostrar acá es que en términos generales, si nosotros logramos un precio de venta 3% inferior, cómo nos afecta la rentabilidad. Y del mismo modo, si nosotros logramos mejorar nuestro precio de venta o nuestro precio de compra en un punto, cómo nos afecta eso la rentabilidad. En términos generales, no es para volverse loco con estas imágenes, pero sí es para que le demos real peso a las variables, porque a veces estamos, sobre todo los que nos gusta el tema productivo, estábamos
mucho más enfocado en los temas productivos. Y bueno, esto que no es nuevo, viene siendo la historia de nuestros corrales, nos hace ver que tenemos que estar muy focalizados también en la compra-venta para tener buenos resultados. Lo mismo pasa con el margen neto en dólares por cabeza. Sigue básicamente la misma, si ven, la figura es prácticamente igual, o sea que en términos generales una mejora de un punto en el precio de venta tiene un peso muy significativo en el margen. Y de la misma forma cuando vemos un empeoramiento en las relaciones de precio, tenemos que ser muy cuidadosos porque el deterioro en el margen es muy importante. Esto es bien interesante porque no hay nadie que me diga si están entendiendo algo, si voy demasiado rápido o demasiado despacio. Pero bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre el análisis de las alternativas, de lo que han sido las alternativas. Vamos a hablar de lo que estuvimos viendo, en cierres cortos, en cierres largos. Eso puede llegar a ser una alternativa. Estamos acá haciendo la misma planilla que les mostraba recién para un encierro de 100 días. Como vemos, lo vamos a comparar contra un encierro de 200 días. En términos generales, las variables que pusimos son las mismas. Lo único acá que estamos afectando es la eficiencia de conversión, porque en los cierres que tenemos de 200 días vemos normalmente un empeoramiento de la eficiencia de conversión del orden del 12%. Y bueno, lo que queríamos ver era qué deberíamos obtener por ese novillo para que el margen sea prácticamente el mismo. Entonces, porque si lo vemos en términos generales, acá vamos a tener más inversión, más costos de hotelería y demás, pero también vamos a tener más producción. Son animales que se van a ir con 670 kilos, y un número bien importante es que en animales con más terminación, el rinde, que como veíamos recién es una variable que pesa mucho en el negocio, mejora 2,5 puntos. Y bueno, entonces eso es bien interesante. Vemos que la rentabilidad es mejor en el negocio de 100 días acá que sobre el negocio de 200 días. Entonces, en base a eso es que llegamos a que para igualar el margen deberíamos tener $3.78 para el negocio de 200 días. Claro que esto es igualar la rentabilidad en un ciclo más largo y con mucho más riesgo. O sea que tenemos que, le diría que la mejora que deberíamos tener por ese novillo es superior a esta, porque hay más riesgo, hay más capital invertido. Y bueno, tengan en cuenta que, por ejemplo, que un novillo muerto en un esquema y en el otro pesan bien diferentes. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Yo creo que realmente lo que es importante y lo rico de esto es ir generando los coeficientes técnicos que nos van a permitir proyectar este tipo de encierros, cómo son la eficiencia de conversión, los rindes que podemos llegar y demás. Después, en el negocio, en el caso a caso, intentaremos juntarnos con las puntas, pero básicamente lo rico de esto y lo interesante es poder ir desarrollando en cada caso los coeficientes técnicos que nos permitan hacer una proyección. Bueno, para adelante, ¿qué va a pasar en el 2021? Por supuesto que la bola de cristal yo no la tengo. Si alguno cuando vio esta foto se pensó que íbamos a hablar de eso, no. Lo más que puedo llegar es al carrito del supermercado. Así que bueno,
¿qué nos va a pasar? Lo que vamos a intentar simular acá pusimos un cierre de este año con los coeficientes que estuvimos hablando hoy, con lo que fue el margen de este último año, en el entorno de los $85, y bueno, ¿qué nos parece que puede llegar a pasar? Si bien el precio de la dieta ya sabemos que subió, que tuvo un incremento del entorno del 25%, cuando vamos hoy a la tabla de consignatario vemos que hubo una disminución en el precio de compra del novillo, que es sensible, y bueno, tenemos una incógnita con el precio de venta. Simplemente nosotros para este pool de datos lo que hicimos fue poner el número que nos permite igualar el margen. De todo esto no queremos que se queden con la idea del número, porque no es lo relevante, pero lo que sí me parece que va a ser muy relevante es que con las relaciones de precios que estamos viendo hacia futuro, nuestro negocio va a tender a volver a hacer el negocio histórico, que son animales, que son negocios donde la compraventa tiene un rol importante y va a ser lo que nos dé margen, y vamos a tener márgenes de alimentación negativos. Yo creo que eso es lo más importante que podemos decirle para futuro. Si veíamos cómo estaba construido el margen de este año, el impacto de compraventa pesaba en positivo $30 y el margen de alimentación era positivo en 58, y lo que vamos a ver, me parece, más comúnmente son márgenes de alimentación negativos e impacto de compraventa positivo. Les diría que en algún momento ese va a ser el escenario del año que viene, si bien hoy, por supuesto que cuando llegamos a fin de año en general nosotros no tenemos cabalmente qué es lo que va a pasar el año que viene, pero este año que ha sido tan raro, la verdad que estamos con menos certidumbres que lo normal, ¿no? Y bueno, sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que tenerle mucho miedo a este tipo de relaciones de precios, cuando la carne, por lo menos en el principio, tiende a posicionarse un poquito por debajo y la comida tiende a ser más cara. Entonces tenemos que ser especialmente cuidadosos con las relaciones de compra-venta. A modo de conclusiones, simplemente para que esto sea un disparador de la pregunta y del intercambio posterior que podamos tener, lo que nos dejó el año tuvimos corrales más largos, 20, 25 días más que el año pasado, pero sin una afectación de la eficiencia de conversión. Como dijimos hoy, puede ser que el año nos haya ayudado y que en términos generales lo que fue un otoño-invierno seco y una primavera muy buena puede haber ayudado a esto, pero eso fue objetivamente lo que vimos. No hubo una afectación de la eficiencia de conversión por los corrales largos. ¿Qué va a pasar con la cuota 481? Bueno, lo que es un hecho es que ya a partir de este primer trimestre del año que viene tenemos menos toneladas disponibles, o sea que menos cupo disponible, con lo cual vamos a tener que seguir insistiendo en algunas estrategias, en algunos negocios en diferenciar nuestro producto más para poder tener un negocio abierto y un negocio con cierta certidumbre. La verdad que el negocio de cuota para nosotros es muy bueno, además de ser atractivo económicamente. El hecho de poder pactar un negocio trimestralmente nos da mucha certidumbre. Si bien es cierto que en algunos años, como por ejemplo el año pasado,
cuando nosotros pactábamos el precio de cuota trimestralmente, normalmente el spot siempre nos íbamos ganando, y eso se veía en una de las primeras slides que veíamos con referencia al precio del gordo. Nosotros pactábamos un precio, cuando llegaba el día de la entrega el spot estaba por encima de eso. De todas formas, sigo pensando que el tema de poder pactar los negocios de antemano nos da certidumbre y nos permite proyectar el negocio de otra manera. Continuar con la mejora de procesos y el bienestar animal. Yo creo que esto es, además de una necesidad para seguir mejorando nuestros indicadores físicos y económicos, es una necesidad porque el consumidor está preocupado por estos temas, y creo que es muy importante que nosotros, desde un negocio que no es el mejor visto, demos las mejores señales posibles. Creo que es muy importante seguir apostando a los animales de calidad, seguir apostando a las recrías, a las recrías bien hechas, a profesionalizar las recrías, y a tener comida de la mejor calidad posible. Y bueno, yo creo que como hablábamos hoy en cuanto a lo que son temas de diferenciación de producto, creo que el tema de calidad de carne es cada vez más importante. Se está hablando mucho de marmoreo, se está hablando mucho de pago por calidad, se está hablando mucho de algunas razas, y bueno, yo creo que el Marbrick y algunas tecnologías que apoyan la predicción del comportamiento de marmoreo de los animales son cosas que van a ir surgiendo y que van a tener cada vez más relevancia. Entonces creo que por ahí viene la mano, y por ahí tendríamos que estar en el año que viene. Bueno, no me queda más que agradecer a los 21 clientes que generosamente compartieron la información, al ingeniero Francisco Diegues de la IPAP, de la Facultad de Veterinaria de UDELAR, que nos dio una mano muy importante con el análisis estadístico de la base de datos, a los compañeros de AgriFin que aportaron la información de cierre de los corrales para esta presentación, muy especialmente a Sebastián Frade, que en realidad se puso al hombro el tema del manejo de la base de datos y la compaginación de todos los datos, que es un trabajo para el cual yo no estoy ni cerca, porque la tecnología me ha superado ampliamente. Entonces la verdad que un agradecimiento muy especial. Y bueno, por acá vamos a terminar. Muchas gracias y quedamos abiertos. 40 segundos y tenemos preguntas. Quedamos abiertos a las preguntas. Me dice Martín que va a haber un videíto corto de 30 segundos, 40 segundos, mientras nos preparamos para ver qué preguntas tenemos y a ver si estamos capacitados para responderlas. Muchas gracias. Bueno, Lore, mucha gente conectada. Te cuento que nosotros que estábamos siguiendo las estadísticas y además recibiendo las preguntas en el entorno de las 100 y algo de personas, solamente en uno de los canales, porque estábamos por varios medios a través del canal de YouTube. O sea que una participación muy importante de la gente. Es una sensación rara, lo reconozco, porque pasaba por aquí por el estudio y uno piensa, ¿a quién le estoy hablando? Me imagino, ¿no? Y llevarla prácticamente una hora cuesta. Es una sensación rara, porque además cuando nosotros que más o menos estamos relativamente acostumbrados a conversar con gente, claro, verle las caras. Y sabés por lo menos, o tenés una sensación de si se te está aburriendo uno,
cómo levantás un poquito el auditorio. Sí, Esto es bastante desafiante, es mucho más desafiante de lo que la gente piensa. Si te están entendiendo, Si no te están entendiendo, no. La verdad que hablarle a una cosa impersonal así es complicado. Pero me parecía importante comentarte que no estaba solo, que hay mucha gente que ha estado siguiendo la conferencia. Arrancamos con las preguntas. Álvaro, ¿cuál es la cantidad mínima de un corral para que comience a ser rentable? O sea, ¿a partir de qué nivel de animales o de qué cantidad de animales comenzás a tener un punto, digamos, hoy de... puedo tener un corral? Sí, entiendo bien la pregunta y a dónde apunta. En términos generales, esa pregunta, como la interpreto, es apunta a cuál es el número mínimo que hace que la infraestructura que tenés que involucrar te justifique o se utilice bien. Cuando recién empezamos a trabajar hace muchos años, la maquinaria que había, de la que disponíamos, era mucho más chica que la que tenemos hoy, y un número aproximado eran en el eje entre los 600 y los 800 bichos. Hoy estamos hablando de que ya contamos con mixer más grande, con más capacidad, y bueno, hoy probablemente un número entre las 1500 y 2000 cabezas es un número mucho más razonable, pero todavía el de 800 cabezas con maquinaria mucho más chica tiene mucha chance de funcionar muy bien. Le agradezco a Mauricio, que fue el que envió esta pregunta desde Cardona, que nos está siguiendo. Se viene el verano y tengo el corral el cual no tiene ninguna medida para mitigar el estrés calórico. ¿En qué orden de prioridades debo de trabajar para combatir esta situación? Nosotros tangencialmente cuando estábamos hablando del impacto de las estaciones en el corral, mencionamos el estrés calórico. El estrés calórico desde un tiempo a esta parte nos ha dado algunos problemas que, como vimos, no son ni de ganancia diaria ni de eficiencia de conversión, pero sí son de algunas muertes que se producen. En términos generales, las muertes se producen cuando hay menos amplitud térmica. Si eso lo queremos enmarcar en alguna fecha, estamos llegando al momento donde es más complejo. Entre Navidad y Reyes es donde más problemas de estrés por calor tenemos. La amplitud térmica, en términos generales, cuando no refresca de noche, es que tenemos lío. El calor para el animal es como una cuenta corriente, acumula en el día, disipa en la noche cuando refresca. Cuando no refresca, no tiene la posibilidad de disipar calor, entonces al otro día vuelve a empezar, sigue acumulando. Acumula. Y ese es el gran lío, y en un momento hay una falla respiratoria y el animal muere. Animales muy gordos, algunas razas como el Angus negro, y animales con afectaciones respiratorias previas son los más sensibles, y lo primero que hay que hacer es estar atento a la ola de calor, o sea, a los pronósticos de ola de calor, y bajar la comida. Lo que no todos tienen las condiciones para poner una sombra o aspersores u otras cosas. Ahora, todos podemos bajar la comida. El manejo ahí pasa a ser fundamental. Sí, que no falte agua, eso es fundamental, y bajar la comida hacia una dieta de iniciación, eso te le diría que es el primer paso. A propósito de la dieta, mira, elijo una aquí que tiene que ver con la dieta. Joaquín envía esta pregunta. De Aiguá, de Maldonado, recién me acaba de agregar esto, no sabía dónde era, porque hoy, en la medida de que van llegando los contactos, miro un poco la foto de perfil y me voy dando cuenta ahí por lo menos el nombre de aquel que lo tiene. ¿Qué dieta promedio se generó de esa amplia base de datos en materia de composición? Mira, Joaquín, en términos generales estas dietas las dietas de terminación son dietas que tienen 70% grano. Básicamente la mayor proporción de esto es maíz. Bueno, después tenemos que cubrir el requerimiento de fibra
y tenemos que cubrir el requerimiento de proteína y el requerimiento de minerales, pero básicamente el costo de las dietas está muy ligado al costo de la energía y básicamente el maíz, pero son dietas que mayormente tienen más del 70% de grano. Excelente como siempre, Álvaro. José Luis Repeto nos envía este mensaje, un saludo para José Luis que nos está siguiendo, para José Luis Repeto. Bueno, dice, excelente como siempre, Álvaro. ¿A qué estrategia te parece que deben de apuntar los nutricionistas con respecto al tema de la dieta y adaptarla de alguna manera a los precios? Excelente pregunta de José Luis. Yo te diría que hoy nosotros estamos teniendo un problema serio que es de precio, pero también de tener los insumos. La verdad que estamos especialmente complicados con el tema, y bueno, te diría que la estrategia hoy es a tratar de salir en zafra ahora a conseguir algo de cebada y trigo y de ir a alimentos de cada vez más calidad, porque si no, va a ser muy complicado. Elijo otra aquí de Francisco de Colonia que dice: ¿qué diferencia en eficiencia de conversión o ganancias diarias se pueden esperar con dietas que tengan como base cebada versus maíz? Es una muy buena pregunta y muy difícil de contestar. En términos generales, el grano de maíz es un grano que es mucho más estable en su calidad que el grano de cebada. O sea que si nosotros hablamos de una cebada que es rechazo de maltería por exceso de proteína, pero es un grano grande, con un muy buen tenor de almidón, estamos hablando que prácticamente puede llegar a ser 90% maíz o parecido, pero también tenemos cebadas que son forrajeras, que son de bajo calibre, que tienen mucho menos tenor de almidón y pueden llegar a ser 80% maíz o menos. Entonces, en realidad, no se puede hacer una generalización y hay que hacer una precisión mucho más importante en base al análisis de esa cebada, pero esos son los parámetros que hay que tener en cuenta. Nos envía un saludo una productora de Aiguá, Marisa. Dice que está en una zona que está complicadísima por el tema de la sequía, que está con el tema del destete de terneros. Agradece la conferencia, aclara que quiere preguntar por el tema justamente de una dieta para un destete de terneros, más allá de que no es algo específico a lo que es el tema del confinamiento de la cuota 481. Pero me parece importante, Álvaro, trasladar esto porque seguramente mucha gente que nos está siguiendo ahora está con esta situación de la falta de agua. Sí, hay mucha consulta sobre esto, hay zonas, sobre todo ahí del departamento de Maldonado, sí, La Valleja, Rocha, algo de 33, que están muy complicados. Y bueno, las estrategias son variadas, pero lo que hoy te diría que sacar a pasear un ternero por un campo que está prendido fuego prácticamente no tiene ningún sentido, y creo que hay que ser un poco drástico en algunas decisiones y decir, bueno, intento hacer un destete precoz con algún fardo más o menos interesante de calidad que pueda conseguir, que si bien es una mercadería escasa y sí, cara, se consigue, y hablar de una ración de destete precoz. Vuelvo al tema de la formulación de las dietas, que ahí llegan varias preguntas, te voy a trasladar otra. ¿Qué piensa de las dietas con grano entero de maíz? El grano entero de maíz es una tecnología que no es nueva, son dietas que funcionan relativamente bien. El problema que tenemos nosotros con ese tipo de dieta es que siempre le encontramos la vuelta al tener alternativas más baratas. Es un tema de competitividad del negocio, en definitiva. Son dietas que en el cinturón maicero de Estados Unidos funcionan muy bien porque el maíz se produce ahí y es barato, en algunas partes de Argentina también. El maíz producido en los campos que tienen mucho flete a puerto, y eso hace que esas tecnologías
sean muy eficientes y se utilicen mucho. Y también tenemos, del otro lado, tenemos lugares donde el maíz hay que trasladarlo a mucha distancia y demás, y que se busca al revés, se busca tratar de sacarle la mayor cantidad de energía posible al maíz con procesamientos tan grandes, desde el punto de vista energético, y más como es el tema del flake. Entonces, la verdad que la tecnología funciona, no hay ningún problema, es un tema de costos relativos. Claro, lo que ha dinamizado el negocio del corral y la cuota 481 hacia atrás, y voy a elegir aquí una pregunta que nos envía Federico, dice: felicitaciones Alvarito y al equipo, ¿cuáles son las claves de la recría para llegar con el mejor novillo HQB? Bueno, es una muy buena pregunta, porque hemos estado trabajando mucho en ese sentido en los últimos años, y la especialización de los recriadores, la verdad que le ha dado una mano muy importante al negocio. Les diría que necesitamos animales que tengan ganancias moderadas del entorno de los 800-900 gramos. Eso se puede hacer con pastura y suplementación, se puede hacer en corrales de recría, y lo que tenemos que hacer es manejar las relaciones de energía-proteína en la dieta para tratar de tener un animal que tenga una ganancia muy importante, pero que llegue con cuerpo al corral. Necesitamos un animal que crezca armónicamente, porque después le vamos a pedir que soporte sus 530, 560 kilos, como veíamos en los precios de salida de esta base de datos. Entonces es fundamental tener un crecimiento armónico, y eso se logra manejando las relaciones de energía y proteína de la dieta. Voy a elegir una que me había quedado aquí para abajo, que me parece interesante a propósito de lo que recién tú mencionabas, que tiene que ver con esta pregunta que recién enviaba Federico, y la pregunta que me llega tiene que ver con el tema del tipo de animal a encerrar, particularmente de las razas. Bueno, he sabido que Uruguay tiene razas británicas muy buenas, está la opción de las razas británicas puras o el cruzamiento. ¿Tienen experiencia con respecto al comportamiento de las distintas razas, ya sean puras o en base a cruzamiento en el corral, Álvaro? Sí, en algunos momentos hemos hecho algún análisis de esas bases de datos, y lo que tenemos para decirte hoy, lo que yo pienso es que tenemos mucho más dispersión intrarraza que entre raza. O sea, entre el mejor Angus y el mejor Hereford, yo creo que no hay tantas diferencias como entre el peor Angus y el mejor Angus, o entre el peor Hereford y el mejor Hereford. Entonces, tenemos muy buena genética en las dos razas, y yo creo que nuestros problemas no están ahí, no es en elegir una raza, sino elegir un buen individuo de la raza que queramos. Un saludo a Mateo Algorta, que seguramente nos está siguiendo desde Flores, pero bueno, es esto de la magia de la comunicación en esta era de la virtualidad. Muy buena la presentación. ¿Tiene algún estudio o experiencia de feedlot en base a una dieta con remolacha forrajera como alimento energético? No, la verdad que la remolacha, si bien hemos leído mucho y hemos visto en otros países trabajar con remolacha, no tenemos experiencia, porque prácticamente es un artículo que no tenemos en stock. Un saludo a Pablo Carrasco, que nos está siguiendo también, director de Conexión Ganadera, que nos envía un saludo para Pablo, si nos hace un comentario con respecto a la conferencia en general, que está muy buena, la está siguiendo en este momento, así que Pablo, a las órdenes también para recibir alguna pregunta que nos quieras hacer llegar. ¿Piensa que la tendencia de la industria es a pedir carcasas más pesadas? Sí. La tendencia de los últimos años en Uruguay, y la tendencia mundial ha sido ir a carcasas más pesadas. Y por eso lo que hablábamos recién de la recría también, ¿no? Yo creo que la tendencia va a seguir siendo esa. Entonces nosotros vamos a requerir, y también hablando de calidad de carne, vamos a requerir animales jóvenes, muy bien terminados y pesados. Además de por un tema de eficiencia industrial, por un tema también de tamaño de los cortes y de lo que el consumidor está pidiendo.
Me quedan más preguntas, Álvaro, pero ya estamos casi en las 9 de la noche. Me parece que podríamos ir redondeando y cerrando por aquí. No sé si te queda algún otro concepto a propósito de lo que han sido algunas de las consultas que han estado llegando e incluso en general de la presentación. No, Martín, la verdad que han sido muy interesantes las preguntas, con más tiempo y detalle iremos también evacuando algunas otras que nos vayan llegando por otros medios, pero bueno, la verdad que es muy bueno ver el nivel de las preguntas, porque habla de que la gente está cada vez más, está metiéndose en el tema y preguntan cosas que son muy interesantes, ¿no? Mira, el tema que claro, después quedan las preguntas, voy a aprovechar 2 o 3 minutitos más para redondear con estas. Consulta con respecto al tema de la venta por parte de un recriador. ¿Tienen algún estudio de cuál es el momento más óptimo de la venta, pensando en lo que es la posición de un recriador? Estudio no, lo que hacemos en términos generales es mirar el histórico de precios y bueno, en general las mejores condiciones de venta se logran cuando, por supuesto que antes de cada ventana de encierro y cuando el negocio viene en auge. Hoy lo mostrábamos ahí cuando veíamos la evolución del precio de la reposición contra el precio del gordo. Y bueno, el tema es que esto es un negocio continuo y yo no creo que estemos acertados pensando que siempre vamos a capturar el mejor precio. En realidad lo que tenemos que hacer es intentar ser lo más consistente con nuestro producto para intentar venderlo en el precio razonable en todo el tiro, ¿no? Te hago una pregunta a propósito, además del precio, el tipo de carcasa, el rendimiento, la calidad de la carcasa. En definitiva, lo que se produce aquí es carne. Históricamente en la ganadería de nuestro país muchas veces se ha planteado el tema del rendimiento del ganado. ¿Qué pensás con respecto a esto, al tipo de carcasa, a la tipificación, a lo que es, bueno, digamos, la evaluación de la carcasa dentro del proceso de la industria frigorífica? Te pregunto, ¿podríamos seguir a un sistema de tipificación como el de Estados Unidos, por ejemplo? ¿O sería quizás algo interesante? INAC está en un proyecto, de mejora de la tipificación y también con ojo electrónico y demás. O sea que hay una cierta preocupación porque, como hablábamos recién, cada vez los temas de calidad de carne van a ser más relevantes. Probablemente en algún momento llegue el día en que el pago por calidad sea una cosa mucho más objetiva y mucho más común. Pérez nos presentó hace ya un par de años el proyecto que INAC estaba desarrollando y la verdad que era una cosa muy interesante y yo creo que sí, que esas cosas van a llegar, ¿no? Felicitaciones, por fin, gente que trabaja para hacer más grande el país de la carne. Agrega, no hace una pregunta puntual, dice menos gremialismo, más productores. Lo traslado porque lo tenía aquí para leer y lo leo. ¿Cómo maneja el tema de la dominancia, el tema del manejo de las conductas dentro del corral de los animales? Álvaro, en este sentido, ¿cómo lo vienen evaluando? Mira, lo que nosotros hacemos básicamente con respecto a esto es intentar generar el corral en el día 1 y tratar de no moverlos más. Eso es lo que intentamos hacer. Normalmente cuando se establece una escala social en el corral y esa escala se respeta y los líos de dominancia y demás se arman cuando se desarma un corral y se forma otro. Entonces lo que intentamos hacer es no tocarlo el corral. Te traslado una de Pablo Carrasco. El modelo del recriador es un modelo amenazado por la incertidumbre del corral. Los productores se plantean empezar a invernar como en el 90 con superpasturas y complementando energético que logra las mismas ganancias. Comentarios. ¿Qué pensás un poco de lo que es el...? Yo creo que la incertidumbre que genera el
el achicamiento de la cuota, que era lo que decíamos, nos pone a todos en alerta. Y bueno, creo que es un camino que naturalmente se va a dar. Si el recriador no encuentra una salida que le satisfaga en el momento que tengan los animales preparados para salir, yo creo que esa va a ser uno de los caminos que se vayan a seguir. Si bien creo que lograr una buena ganancia o una ganancia similar a la del corral es factible en pastoreo, hay que ser muy bueno manejando pasto y bueno, si tenemos que intentar ver cómo resolver desde los sistemas pastoriles momentos como lo que estamos viviendo hoy, donde estamos teniendo muchos problemas porque el pasto no está. Entonces yo creo que el corral nos viene a traer mucho más certidumbres que desde el punto de vista productivo, en el sentido de que yo encierro hoy los animales y sé que dentro de 100 días están prontos. Yo creo que eso es lo que realmente le da valor al corral, además de que se pueden capturar algunas otras cosas, pero yo creo que va por ahí. Y sí me parece que como dice Carrasco, va a haber un margen muy importante de animales que van a seguir haciendo invernada de pasto, y yo creo que todos los sistemas de control de los pastoreos, de los pastoreos rotativos, intensivos y demás, le van a hacer mucho bien tanto al recriador como al invernador de pasto. Un saludo para Juan Dumestre, presidente de FUCREA, que nos está siguiendo, que ha tenido una jornada también muy activa, sobre todo ayer que estuvieron con la presentación de los resultados de las carpetas. Dice: muy bueno Álvaro y Agrifirm. Al momento de comprar cebada forrajera, ¿qué características tendría en cuenta en cuanto a la proteína y peso específico? Cuando uno compra un grano energético, el valor de proteína es relativo, pero específicamente hablando de una cebada, cuando hablamos de una cebada de rechazo de maltería por exceso de proteína, es algo que nos viene muy bien, y sobre todo nos viene muy bien en estos momentos donde comprar proteína está siendo un problema, por condiciones de abastecimiento básicamente. Entonces iría a cebadas con el mayor tenor proteico posible. Ahora, donde sí me enfocaría es en la calidad nutricional desde el punto de vista de la energía. Y el peso específico, el peso hectolítrico, no es un indicador lineal de calidad nutricional, entonces, o de energía. Entonces, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos y ver más análisis de almidón y demás para tener ese dato concreto. Bien, un saludo para Eduardo Urgal, que también está siguiendo la transmisión, que envía un saludo para vos, Álvaro, que está en este momento, Eduardo, director de Frigorífico Pando, siguiendo la transmisión. El corral es una realidad que viene para quedarse, y la tendencia, tú hablabas recién 2021, no tenés la bola de cristal, decías, pero de mediano y largo plazo la tendencia es una situación de que Uruguay mantenga más o menos este esquema que tiene hoy, esta participación en el total de la faena del corral, o la tendencia es a que el corral se incremente en lo que es la participación total de la faena de Uruguay. Mira, cuando nosotros empezamos a trabajar en corrales, 2004, tengo un amigo argentino, Patricio Bertelli, venía a asesorarnos acá con mucha experiencia en el manejo de corrales en Argentina. Y yo recién empezaba a trabajar en el tema, y la verdad que estaba con más incertidumbres que certeza. Y esa fue una pregunta que nos hizo un productor en la rural de Florida. Se la trasladamos a Patricio, que estaba haciendo una presentación en ese momento, y lo que yo la verdad que estaba más volcado a la visión del productor, que esto iba a ser una cosa que iba a tener un andamiento más o menos, pero que no iba a ser una cosa de otro planeta. La verdad que la respuesta de Patricio fue muy gráfica y me quedó grabada, y me dijo:
en ninguna parte del mundo vi que los corrales disminuyeran. Siempre fueron creciendo con mayor o menor intensidad, con años buenos, con años malos, como tiene cualquier negocio. Yo no sé por qué ustedes piensan que Uruguay va a ser diferente, pero yo soy argentino, nos dijo él. Ustedes conocen su idiosincrasia y su producción. Y la verdad que lo que nos han marcado en los últimos años, de 2005, 2004 hasta hoy, ha sido que el negocio del corral ha crecido continuadamente, siempre. O sea, yo no sé lo que va a pasar el año que viene. Por eso te pregunto, mediano y largo plazo, la tendencia es... De lo que sí te puedo decir es que hemos tenido años como estos, de llegar a fin de año y decir, che, ¿qué va a pasar el año que viene? No sabemos. Bueno, siempre ha pasado algo que ha sido diferente, que hace que volvamos a creer en el negocio, volvamos a tener expectativas y que se vuelvan a dar crecimiento, ¿no? Álvaro, y una soja, un escenario de una soja de ahora de 420, 430 dólares, con valores de los granos más altos. Bueno, nos agarra también en un momento climático muy complicado porque en muchos casos no hay humedad en el suelo, la soja subió hace poco. Si planteamos un escenario, hay que ver qué pasa en el futuro, pero con mejores precios, ¿no? Ni siquiera planteamos un escenario en que se mantengan estos valores, de mejores precios de los 300, 310 dólares la soja. ¿Qué puede pasar ahí con esa sinergia ganadería, agricultura, el corral, con el negocio ganadero hacia adelante? ¿Por qué crece el corral cuando si ves el negocio en una serie de años? Tiene años que no es un negocio brillante, tiene años inclusive que es un negocio malo y que empata, y así mismo crece. ¿Cuál es el porqué de eso? En general, el impacto del corral en una empresa ganadera es sacar la categoría pesada del campo en el peor momento del año, y eso lo que hace es el peso promedio del animal que tengo en el campo baja, y eso genera un espacio. Cuando la soja es un mal negocio, ese espacio lo ocupa el maíz, lo ocupa más recría, lo ocupa un pie de cría más grande. Cuando la soja es un buen negocio, y eso fue lo que permitió el crecimiento muy rápido del corral en el 2005, 2006, 2007, y un poquito más incluso, fue que generábamos espacio para que el productor agrícola ganadero hiciera soja. O sea, mejor precio de la soja podría significar más cantidad de ganado encerrado. Sin duda. O mayor eficiencia de la cadena. Sin duda, porque en realidad el empresario obtenía un rédito que capaz que no era el más importante del corral, pero tenía un rédito muy importante con su producción agrícola. Entonces, al sistema en general, a la empresa agropecuaria en general, era un negocio que le servía mucho. Y bueno, esas han sido parte de las explicaciones de por qué el negocio crece, a independencia de que a veces no es un negocio bueno y que es un negocio que ha sabido pasar por sus épocas. Uno recuerda la soja a 500 dólares, pasaban campos ganaderos muy buenos, invernadores, agricultura, y sin embargo el stock se mantenía en general, digamos, el número grande y la faena también. Y el corral tenía una mayor participación. Eso normalmente es la estrategia. Yo no lo mostré, pero teníamos ahí cuando hablábamos de números, habíamos traído una Recuerdo la charla aquella de Álvaro Simeone, el firlote en los tiempos de la soja, creo que fue una cosa así. Sí, claro, es básicamente eso. Sí. Nosotros teníamos un slide, yo no lo mostré porque no quise irme demasiado largo, que hablaba de el número económico del corral en Nebraska de los últimos 10 años. Y cuando lo vemos es así, o sea, y en realidad el negocio es así. Lo que pasa es que tiene otras connotaciones que hacen a la empresa ganadera más allá del corral.
Álvaro, podríamos seguir, pero vamos a ir redondeando por aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar participando en esta charla, a vos, a la gente de Agrifirme. Y bueno, espero que la gente que ha estado siguiendo la transmisión la haya disfrutado como la disfrutamos nosotros. Bueno, yo espero lo mismo, te agradezco como siempre, Martín, por la diferencia de recibirnos en tu casa también. Y bueno, espero que le haya servido a la gente. Y va a quedar la charla también, bueno, para aquellos que la deseen repasar y por ahí si quieren alguna información complementaria, está todo el equipo a las órdenes. Está todo el equipo a las órdenes y por supuesto que esto es parte de una devolución de lo que nos entregan todos los días cuando vamos a trabajar. Y seguramente el año que viene, si Dios quiere, en diciembre vamos a estar con el resumen del año 2021, que ojalá sea un año con menos desafíos que que bueno, va a quedar para la historia por todo el tema de la pandemia, y bueno, vamos a estar quizás con la oportunidad de tener una actividad presencial. Esperemos que así sea. Y compartiendo al final una buena carta. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Cerramos, amigos, la transmisión. Gracias a todos por acompañarnos.